volver a creer en el PRD? Así es, uno de los principales aspectos que se creó en este eslogan es que la ciudadanía sea más participativa, pero sobre todo que el partido se abra a la ciudadanía y efectivamente vuelvan a creer en el partido. Nosotros tuvimos oportunidad de ser gobierno, tuvimos mucho más aciertos que errores. También vale la pena reconocer aquellos errores que se hayan cometido, pero ante esta balanza creo que los aciertos como gobierno fueron mucho más altos e insistimos en la necesidad de que la ciudadanía nos dé esa oportunidad nuevamente de participar y vuelva a creer en el partido. Son dos líneas las que nosotros hemos venido trabajando. Una es el tema de un programa ambicioso de formación política, vinculado a una etapa que ya se realizó en el partido y queremos fortalecerla más, que es el tema de la identidad partidaria. Es una tarea fundamental para nosotros como partido que los militantes puedan nuevamente tener esa participación, el que sientan la camiseta, el que rescaten esa mística como actores primordiales del propio partido, y la otra vertiente es la cercanía con los sectores sociales, con la base social, que permita que el partido sea abierto a estas estructuras. Me refiero a los gremios organizados, pero también a la ciudadanía en general. ¿Y por qué abierto? Porque hemos perdido cierta vinculación, ciertas banderas que el PRD antes encabezaba, pues simple y sencillamente se han dejado de lado. El partido en los años 90 encabezaba muchos movimientos sociales, retomaba y agarraba banderas de las inquietudes de la base social. Ahora no, ahora parece que vamos simplemente en una ruta electoral aislada que no genera esa vinculación con social, y nosotros estamos interesados en esa participación, teniendo acercamiento con sectores organizados, con gremios, la participación de la propia ciudadanía con algunas actividades que queremos impulsar con los propios comités municipales, pero sobre todo, y que es el objetivo principal, es que el partido retome las banderas e inquietudes de la base social en las necesidades y planteamientos que hay en sus comunidades. El partido, conforme fue ganando espacios en las diferentes cámaras, ya sean locales o federal, en el mismo Senado, conforme fuimos ganando espacios de la administración pública en ayuntamientos y en estados, como que se fue perdiendo esa vinculación también con la participación de la izquierda mexicana, con la participación de estas situaciones que te genera esa mística de la fuerza de izquierda que tiene nuestro país. Y ante esta participación que se da en espacios de gobierno, finalmente te va absorbiendo la propia burocracia administrativa de un gobierno, desvinculándote totalmente, y ante las necesidades que luego se vive en los placeres o en las mieles de los gobiernos, muchos compañeros se empiezan a perder en la propia dinámica del gobierno de izquierda y del gobierno que solamente lo hace en beneficio de unos cuantos. Creo que son esos dos aspectos que se han dado y que esperamos podamos corregirlos. Creo que en algunas ocasiones se han cometido algunos errores y debemos de corregirlos, algunos errores que le han costado al propio partido. ¿Cómo cuáles? Recientemente el tema de la reforma educativa, por ejemplo, que es, aunque mucha ciudadanía en general piensa y opina a favor de la reforma educativa, pero hay un sector importante que a través de la lucha, a través del movimiento social, consiguieron ciertos derechos como trabajadores de la educación, y que en esta reforma educativa que se realizó, pues el modelo educativo es el mismo, lo único que es una reforma administrativa, más bien que le quita muchos logros que se habían venido consiguiendo con estos sectores organizados, que es el de los maestros. Puede ser, o más bien es un aspecto que se puede vincular en este sentido, que el partido, pudiéramos decir, que les ha quedado mal, y sobre todo a un grupo tan importante y organizado que en muchas ocasiones, por ejemplo aquí en Michoacán, nos ha ayudado. Pues aquí nosotros en Michoacán nos opusimos a la firma de un pacto por Michoacán o un acuerdo por Michoacán. Aquí se trató de impulsar mucho, siempre nos opusimos
desde el propio comité estatal, yo fui uno de los impulsores que no se llevara a cabo por las circunstancias que luego trastocaban la misma dinámica de nuestro estado. Afortunadamente el Consejo Estatal se pronunció por la no participación de este acuerdo por Michoacán y que bueno, esto en gran parte nos generó cierta credibilidad con algunos sectores aquí en nuestro estado. ¿Y a nivel nacional? Pues a nivel nacional fue una determinación que se discutió todavía en el Congreso Nacional, donde el Congreso Nacional convalida la permanencia y la participación con una matiz y una observación, que si el PRI y el PAN insistía en la reforma energética y se iba a abandonar el Pacto por México, que pues ya era muy tarde, ya era demasiado tarde porque ya habían pasado todas las reformas estructurales que se plantearon. Cuando esto sucede, sí se separa el PRD de la mesa de diálogo, pero de todos modos el PRI y el PAN la ejecutan y sí trae algunos costos para el partido. Para la dirigencia en Michoacán, ¿cuáles serían las expectativas del 2015? Pues el objetivo particular es recuperar la gobernatura del estado, la mayoría de los municipios y de los distritos. Es un objetivo que tenemos muy marcado, pero ante esta situación nosotros queremos vincularnos con las dos vertientes que decía hace un momento, del trabajo, de la formación política, el acercamiento con la base social. A esto nos interesa mucho el fortalecimiento de la estructura partidaria, de que atendamos estos temas de municipios en cuanto a sus comités y consejos, el fortalecimiento de los comités de base, que es una célula fundamental para nosotros que actualmente no se trabaja. Y el otro que va vinculado al tema del 2015 es el proceso de selección de candidatos. Nosotros como partido en esta ocasión vamos a vivir dos situaciones que pudieran poner en riesgo esta ruta como PRD. ¿Y a qué me refiero? Están las candidaturas ciudadanas que le va a permitir al ciudadano participar y que puede minar a cualquier partido. Y el otro es Morena, la creación de este nuevo partido político que, hay que decirlo claro, mucha gente aún piensa que Morena y Andrés Manuel es lo mismo. Bueno, simplemente son dos partidos totalmente ya que en la construcción obviamente técnica y jurídica pues es la creación de un nuevo partido. Y nosotros debemos ser cuidadosos en la selección interna de nuestros aspirantes para que no acudan a una o a otra como se daba anteriormente con el PT o con Movimiento Ciudadano. Entonces el partido debe ser muy cuidadoso en la selección de sus candidatos y nosotros hemos planteado una propuesta, no de ahorita, desde hace tiempo, que venimos impulsando, que en esta ocasión el partido deba de elegir a sus candidatos de abajo hacia arriba, como lo hacía antes, a propuesta de los propios municipios, y no que centralmente se les determine un método, aunque sea el más democrático, que es en las urnas por los ciudadanos, aunque sea el más democrático, luego eso les ha generado problemas a municipios donde por usos y costumbres tienen otros métodos, como Cherán, Chinicuila, Aquila, el caso de Tlazazalca, el caso de otros municipios que tienen procedimientos diferentes, como el caso de Tingambato. Pues mira, hay al interior del partido hay 4 que han manifestado el interés. Creo que nosotros como dirigentes tendremos que generar las condiciones de tener un piso parejo para todos, por igual, y que los que participen más, los que se quieran sumar, pues tengan las mismas condiciones. Por eso la importancia de ir de abajo hacia arriba, porque si le hacemos como en el 2011 o 2007, que hubo 4 o 5 candidatos a gobernadores, había muchos municipios con posibilidades de candidaturas de unidad, pero en la dinámica de la campaña de gobernador iban y movían las aguas, inventaban candidatos con tal de hacerse llegar votos y nos generaban un caos en los municipios. Después acá se resuelve la situación estatal, se ponen de acuerdo entre ellos y nos dejan el pleito abajo. En cambio, si la hacemos al revés, buscando la integración de un cimiento firme en los municipios, pues lo otro nos va a permitir a resolverlo de una mejor manera. Sí, es una migración natural, pudiera darse, ¿no?, por la vinculación del movimiento de Andrés Manuel. Nosotros tenemos una tarea muy encaminada.
lo que es el trabajo territorial de fortalecimiento de estructura partidaria. Primero hay que fortalecernos internamente y en la etapa organizativa. Segundo, iremos con la participación de la base social, de los diferentes sectores, de las organizaciones. Hay que platicar con la sección 18, por ejemplo, que es un sector importante aquí en nuestro estado, que nosotros queremos tener un acercamiento como se venía realizando anteriormente, y otros sindicatos más. Después de este paso viene el paso electoral con las alianzas, donde tendremos que dialogar con PT, con Movimiento Ciudadano. ¿Buscarán alianzas? Claro que sí, pero esto tiene que ir por etapas. Primero, una alianza interna que te fortalezca como partido. Segundo, una alianza con la sociedad, que la sociedad se sienta representada nuevamente con nosotros. Y tres, las alianzas estratégicas, que son con los propios partidos de izquierda para enfrentar este proceso que vamos a vivir en el 2015. Yo creo que hay condiciones de que podamos ponernos de acuerdo ya en esa ruta. A lo mejor es muy prematuro decirlo ahorita porque cada quien trae sus tareas por delante, pero nosotros estamos en esa idea de que acercándose al proceso debamos de platicar con ellos y tratar de que aquí en Michoacán, la izquierda michoacana, camine junta para ganar la elección de gobernador. Uno de los elementos que nos llevó a tomar la determinación por una elección indirecta para la dirigencia estatal fue el tema social que se tiene en Tierra Caliente, que esto nos podría llevar a exponer a la militancia en riesgo. ¿Por qué? Porque en una campaña abierta donde participan los militantes se generan ciertas condiciones donde la propia militancia luego asume un papel más activo, efervescente, que lleva a pugnas internas. Y dada la situación que se tiene precisamente en ese tema aquí en Michoacán, fue uno de los elementos principales, aparte de la confrontación que puede dar, que nos llevó a que fuera un proceso indirecto vía consejo. Y como partido en el mes de agosto habrá una renovación de órganos a nivel nacional. Es muy posible que también se haga el de consejeros estatales, que se estará valorando. El acuerdo es que sí se haga la de consejeros estatales, pero si las condiciones siguen igual como se tienen ahorita, vamos a revalorar la situación. Ahora, de cara al proceso constitucional, si no cambian las cosas en nuestro estado, pues estaría en revisión esa posibilidad. Creo que han ido mejorando un poco, no con los resultados que quisiéramos esperar, pero si no cambian las cosas drásticamente, pues estaríamos poniendo en riesgo inclusive el proceso constitucional en nuestro estado. ¿Por qué? Porque finalmente esta zona, aunque son 32 municipios, 33, pues es más de la tercera parte casi, ¿no? Casi la tercera parte del estado. Y bueno, no nos permitiría hacer un proceso de acuerdo a los principios básicos electorales, de equidad, de transparencia, de profesionalismo y todo eso que se requiere. Aquí se inició con una estrategia el año pasado, en mayo, una estrategia fallida igual que muchas que se implementaron en el sexenio de Calderón. Ahora, a principios de este año, se inició con otra estrategia del gobierno federal. Habría que reconocer un poco que en esta estrategia ahora sí viene acompañada de algunos pronunciamientos en el ámbito social, es decir, de generación de empleos, programas sociales, infraestructura. Vinieron a hablar de una cantidad enorme de recursos. No lo hemos visto que los hayan ejecutado, tampoco hemos visto que se esté realizando esta situación, porque es necesario un acompañamiento hacia la construcción o reconstrucción del tejido social que está destruido en gran parte de nuestro estado. Esperemos que sí ejecuten esto que se está planteando, porque eso sí va a ayudar, no que vengan soldados, no que vengan policías, esto es lo que más nos va a ayudar. Esperemos que lo cumplan y que esto pueda resolverse las dificultades que tenemos en nuestro estado. Y pues bueno, falta 1 año y 3 meses para la elección constitucional, pero a finales de este año ya estaremos en los procesos internos de selección de candidatos. Esperemos por el bien de nosotros, que finalmente aquí vivimos, aquí están nuestros familiares, nuestros hijos. Esperemos que las cosas se compongan, pero también estará en nosotros en que no cometamos errores, en que entre nosotros no nos peleemos, que luego es uno de los principales motivos que hay desbandadas y que hacemos que otros partidos ganen.
Creo que la situación que tiene el Estado actualmente nos ha permitido que la propia ciudadanía reconozca en sí mismo al partido en el gobierno con aciertos. Y lo digo así porque en los recorridos que yo he hecho al interior del Estado, muchos ciudadanos de diferentes colores con los que nos ha tocado convivir en algunos aspectos, reconocen los programas sociales que se implementaron con el PRD, sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel. Programas sociales que esta administración los ha eliminado, los ha reducido o los ha quitado en muchos aspectos. Lo que era el apoyo al campo con el fertilizante, el subsidio o inclusive en algunas ocasiones se regalaba. Actualmente no se hace eso. El tema de desayunos, útiles escolares, uniformes escolares tampoco ya se está aplicando. El tema de la canasta básica de adultos mayores tampoco se está realizando. Muchos programas que se quitaron, esto les está impactando negativamente a la actual administración, y a esto le sumamos el tema de la inseguridad y que se acrecentó en esta etapa que encabeza Fausto, pues vemos que la ciudadanía empieza a palpar, a sopesar esas diferencias. Aún y cuando en el 2012, en la campaña de Andrés Manuel, hubo una estrategia mediática totalmente en contra, desprestigiando al gobierno saliente que encabezaba el maestro Godoy, hablando de cantidades estratosféricas de deuda, cuando el año pasado el secretario de Finanzas en una sesión de Congreso reconoció que era lo que siempre dijo el exgobernador, ¿no? Y no lo que se decía, que hablaban de casi 45,000 millones de pesos, que nunca fue así. En el 2012 así lo vivimos, con la denostación de la deuda, que nunca fue la cantidad que ellos manejaron. Siempre fue lo que comentó nuestro exgobernador. Actualmente ha bajado un poco esos temas, pero ahora que pasó la situación del exsecretario de Finanzas, nuevamente viene una opinión en ese sentido por los medios, obvio, auspiciado por el gobierno del Estado. Pero nosotros, y yo de manera particular, no de ahorita, sino desde hace tiempo atrás, he manifestado que el partido, aquel ciudadano, aquel funcionario que haya estado en administraciones de nuestro partido, que haya cometido un ilícito, pues se debe de ahora sí que hacer el juicio correspondiente para que pues tengan sus investigaciones y el propio tribunal haga su trabajo. Y no vamos a defender a alguien que haya cometido un ilícito, pero también levantaremos la voz si los tribunales o los gobiernos quieran enjuiciar ante violaciones de ciertas garantías individuales a actores que no tengan nada que ver, ¿no? Entonces eso sí, dejarlo muy claro. ¿Cómo calificas la situación actual del PRD a nivel estatal? Esa es una buena pregunta, porque a mí me tocó participar en gran parte de esta dirigencia y los esfuerzos que se hicieron fueron prácticamente en un proceso local. No concluía el proceso local cuando inició el proceso federal y no concluía el proceso federal cuando había un proceso interno de consejeros estatales, y apenas estábamos instalando en los órganos electorales, en los órganos estatales, cuando había un proceso municipal de dirigentes. Entonces nos tocó vivir prácticamente en procesos constitucionales internos a esta dirigencia, y siempre en un proceso interno hay desgaste y hay fricciones. Hubo algunas cuestiones acertadas, pero también hubo muchos errores, sobre todo en las campañas locales y en el procesamiento de candidaturas locales. Y ante esas evaluaciones pudiéramos decir que fue algo medio, un término medio.